Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Estos meses han dejado claro que muchas de las cosas que como seres humanos hacemos, creíamos, imaginábamos, no están en nuestro control. Quizá para muchos de nosotros esta era una idea que teníamos clara desde el principio de nuestra vida cristiana, y sin embargo con el paso del tiempo nos creímos autosuficientes, nos creímos que todo dependía la historia de nosotros. Pero estos meses han dejado claro que todo absolutamente depende del Señor. Nos hemos visto más frágiles que siempre, nos hemos visto vulnerables igual que siempre, pero hoy estamos más conscientes que nunca. Es por eso que mucha gente ha empezado a entrar en conflicto y ha pensado que los últimos tiempos ya están por llegar. Lo que hemos descubierto en el libro de Apocalipsis es que en los últimos tiempos ya estábamos. Desde que Jesucristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del trono del Padre, desde ese momento los últimos tiempos han comenzado. Y al leer el libro de Apocalipsis no solamente podemos reconocer nuestra fragilidad, por encima de todas las cosas lo que debemos reconocer es que el Señor está en el centro de todas las cosas. Las dificultades vienen, vendrán y cada vez, como hemos estado viendo, podrá ser peor. Y sin embargo, el Señor Todopoderoso, el que es, el que era, el Alfa y el Omega, está en el centro del universo. Y nosotros somos parte como su pueblo de aquellos a quienes Él cuida y protege. Las iglesias a las que está descritas esta primera visión que hemos visto desde a partir del capítulo 1 y el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis son iglesias que de alguna forma estaban viviendo circunstancias similares a las nuestras. Hemos visto las 2 primeras iglesias y hoy nos toca ver la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo, amados hermanos, es una iglesia que está sometida a una presión extraordinaria. Y sin embargo, el Señor la reconoce y dice: estoy gratamente sorprendido de ti, de que no has negado mi nombre. Una de las cosas más interesantes de la epístola, de este mensaje a la iglesia de Pérgamo, es que el Señor le dice que Él sabe exactamente dónde vive. Eso a mí me anima muchísimo porque ya veíamos que esta visión está relacionada con 7 iglesias que tiene que ver con la totalidad de la iglesia. Era un mensaje sí para las iglesias locales, pero también para nosotros como su iglesia. Y que el Señor sepa exactamente dónde vivimos, qué sucede, es una de las cosas que a mí más me anima de este mensaje. Vamos entonces a revisar el mensaje a Pérgamo y dice a partir del versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Es bien interesante porque la mejor traducción de esta expresión, de esta última expresión, es el que tiene la espada, la aguda, la de 2 filos, la muy afilada. Esa sería la mejor traducción de esta expresión.
Y tiene que ver con lo que sucedía en Pérgamo. Así como aprendimos en las otras dos iglesias que llevamos, tanto en Éfeso como Esmirna, la localidad tenía un asunto muy importante y así es como se manifiesta la revelación para la iglesia. Pérgamo era una ciudad importantísima en términos religiosos. Podríamos decir que era la ciudad más importante religiosa que podía existir en Asia Menor. Esta ciudad era una ciudad que tenía prácticamente todos los templos importantes ahí en su localidad. Y dentro de estos templos importantes, el templo más importante que tenía de origen era el templo a Roma, pero también el templo a Augusto. Es decir, es la primera ciudad en la que se establece el culto al emperador. Este culto al emperador se establece en esta ciudad por primera ocasión poco antes del 200 antes de Cristo. Y esto que se establece precisamente como una manera de agradar al imperio. Se agrada el imperio de Pérgamo, y al agradarse de Pérgamo, esta ciudad empieza a prosperar y comienza a ver otros templos. Se dice, y los arqueólogos que han descubierto mucho de la ciudad antigua de Pérgamo, dicen que era una ciudad espléndida, que era una ciudad arquitectónicamente desarrollada de una forma extraordinaria. Y eran tan extraordinarios sus arquitectos que estaban ahí que diseñaron lo que conocemos como el templo de Zeus. Este templo, que era una de las 7 maravillas del mundo, se encontraba justamente ahí en Pérgamo. Y este edificio, dicen los arqueólogos, tenía unos 13 metros. Por supuesto que hoy algún arquitecto dirá, bueno, 13 metros lo tiene un edificio pequeño en cualquiera de las ciudades importantes del mundo. Pero para la época, 13 metros era una altura extraordinaria. Y este templo estaba ahí, y entonces teníamos dos cosas importantes ya. Por un lado, el templo políticamente correcto, pero ahora el templo de los templos, el templo a Zeus, el dios de los dioses. Por el otro lado, tenían otro templo que era el templo de Dionisio. Y este templo era un templo dedicado a todos los excesos humanos, a todos los excesos humanos. Así que ya tenían por un lado la política, tenían por otro lado la religión, pero además tenían todo aquello que deleitaba al hombre. Y por si eso fuera poco, tenían otro templo, que era el templo a Esculapio. Este templo estaba dedicado a la salud. Este templo servía, por un lado, para adorar al dios Esculapio, que tenía como figura principal la serpiente, pero por el otro lado servía de hospital, pero no solo de hospital, sino servía de una universidad para los médicos. De hecho, aquí es donde estudia Galeno. Ya ven que a los médicos, que hoy les mandamos un fuerte abrazo a todos aquellos que están en la primera línea de batalla, les mandamos un fuerte abrazo virtual y de verdad seguimos orando para que el Señor siga conservando su salud, pero sobre todo, a pesar de toda la dificultad, siga conservando esa vocación que tienen de servir a la humanidad y de ayudarle en todo esto que tiene que ver con la salud. Galeno estudió ahí. Y desde entonces, no desde entonces, se le conoce a Galeno como el príncipe de los médicos, y ahora a los médicos también se les denomina galenos. Y este hospital, este templo, servía también de universidad. Así que imaginen ustedes una ciudad donde tienen, por un lado, el templo al gobierno, el templo al mayor de los dioses, el templo a todo lo que tiene que ver con los excesos, y el templo a la medicina, a la salud. Así que todo eso generaba lo que hoy denominaríamos un turismo religioso que hacía que Pérgamo fuera una ciudad sumamente importante y económicamente próspera. Todo esto era Pérgamo, y era, según los especialistas, una ciudadela. Y esta ciudadela estaba puesta en un lugar estratégico e importante. No solo eso, sino que nuestra palabra pergamino viene justamente de la palabra o de la ciudad Pérgamo.
Había un problema en cuanto a la importación de papiro y este problema hizo que Pérgamo desarrollara los pergaminos. Y la industria del pergamino era una industria muy importante en Pérgamo. Era tan importante la industria de los pergaminos que también Pérgamo fue conocida por tener una biblioteca enorme. Era tan enorme que más o menos se dice que tenía unos 200,000 volúmenes de pergaminos de conocimiento. Llegó un momento que hubo por ahí un emperador que se enamoró de Cleopatra, ustedes se acordarán, y una de sus manifestaciones de amor fue entregarle todos los pergaminos que había en la biblioteca de Pérgamo. Y entonces la biblioteca de Alejandría se convirtió en la gran biblioteca del mundo. Pero todo se originó justamente en Pérgamo. Así que esta es la ciudad, y en esta ciudad, como era el centro religioso y político, un centro religioso y político muy importante, también el gobernador de Pérgamo tenía una espada, y con esa espada determinaba quién vivía y quién moría. Por eso, la presentación aquí del Señor es el que tiene la espada aguda de 2 filos. El mundo en ese momento, el imperio en ese momento, decía que ellos eran los que determinaban qué sucedía en el mundo. Ellos decidían quién vivía y quién no vivía. Y el Señor se presenta diciendo, el que realmente tiene la espada aguda de 2 filos, la espada, la de 2 filos, la verdaderamente afilada, soy yo. Ellos podrán decir que toman las decisiones, pero quien realmente toma la decisión soy yo. En este tiempo, amados hermanos, reconocer que es Dios el que toma la vida y es quien la da, es una de las cosas más importantes que hoy tenemos que reconocer. No es el coronavirus el que toma tu vida, no es el cáncer el que toma tu vida. No es cualquier enfermedad o cualquier accidente el que toma tu vida, es el Señor el que decide cuándo toma tu vida. Así que dice el texto, yo soy el que gobierna el universo. Verdaderamente yo soy el que tomo las decisiones, dice el Señor. Pero no solo eso, sino muy similar a las iglesias anteriores, dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Acuérdense, nada se escapa de sus ojos, pero dice, no solamente nada de lo malo, sino nada de lo bueno tampoco. Y yo sé dónde moras. Y dice, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Qué cosa tan terrible, no les parece? Vivir justo donde está el trono de Satanás. Hay varias versiones al respecto o varias interpretaciones de esta expresión, el trono de Satanás. Algunos dicen que la arquitectura de Pérgamo era tal que desde lejos parecía un trono. No lo sabemos, pero lo cierto es que lo que se interpreta, y me parece que es la mejor interpretación del trono de Satanás, es la mezcla entre lo político y lo religioso. 2 poderes que unidos estaban controlando al imperio. Y si a eso le agregas el tema de la salud y el tema de los excesos, entonces tienes en realidad una ciudad ideal desde la perspectiva humana. Ahí tienes absolutamente todo, pero no es otra cosa más que el trono de Satanás. Todo aquello que el hombre y el ser humano está viendo como una posibilidad humana real, el Señor, desde su perspectiva, lo ve como algo que ha entronizado a Satanás, aquel que quiere tomar nuestras vidas, aquel que es el acusador, aquel que es el mentiroso, aquel que se ha rebelado en contra de Dios. Pero es bien interesante cómo el Señor lo que dice aquí es, yo sé dónde vives. Imagínate que el Señor te dice a ti, yo sé dónde vives. Sé a dónde vivas, sé el país, sé la ciudad, conozco tu colonia, conozco tus vecinos, conozco exactamente dónde vives. Esto por un lado,
puede significar que el Señor sepa exactamente las dificultades que tenemos para vivir ahí, en ese lugar. Pero también sabe para qué nos ha puesto en ese lugar. Y si Dios estaba permitiendo que una iglesia como Pérgamo estuviese en el lugar que se denomina el trono de Satanás, no es para otra cosa más que para que sea luz en medio de las tinieblas. Nadie dijo y nadie ha dicho que ser luz en medio de las tinieblas sea fácil. Nadie ha dicho que no haya presión. Pero si Dios había puesto a una iglesia ahí, era porque en medio de esa circunstancia la iglesia tenía que ser luz. Y hay un rayo de esperanza a continuación, porque le dice: pero aunque estás en el lugar donde está el trono de Satanás, retienes mi nombre. Qué precioso, ¿no? Tener una iglesia que dice, a pesar de donde estás viviendo, de todas las dificultades que enfrentas, económicas, religiosas, políticas, sociales, retienes mi nombre. Es maravilloso encontrar una iglesia como Pérgamo que, a pesar de todas esas circunstancias, se mantiene fiel al Señor. Esto es lo que justamente está diciéndole a la iglesia de Pérgamo. No solamente te mantienes fiel, sino verdaderamente este asunto de retener el nombre tiene que ver con que confías. Y eso es lo que me parece sobresaliente en el texto. No solamente se trata de decir que somos cristianos, de mantener el nombre de Jesús en nuestros labios, sino que en el momento de la exigencia verdaderamente nuestra vida pueda transmitir la confianza en el nombre. Este asunto de confiar en el nombre tiene que ver con de tener absolutamente nuestra fe puesta en Jesucristo, y que en medio de la presión que estemos podamos mantener nuestra fe aún en medio de esta circunstancia difícil en la cual vivimos. Incluso dice el texto: retienes mi nombre, confías en mí y no has negado mi fe. Cuando ustedes vivían o vivieran en Pérgamo, lo que iban a encontrar era una ciudad religiosa en muchos sentidos. Pero como en el caso de Éfeso y en el caso de Esmirna, los templos también servían para hacer negocios. Era importante, de alguna manera, mantenerse en el templo, participar de la liturgia, hacer amigos y hacerse comunidad de ese templo, para entonces tener la posibilidad de hacer negocios. Imaginen ustedes un templo de políticos. Aquí estaba el templo de Roma. Aquí estaba el centro de la adoración al emperador. Así que todos los políticos importantes llegaban ahí. De paso se iban al templo de Dionisio después de adorar al emperador para participar un poco de los excesos que sucedían ahí. Y entonces, al participar de los excesos, aquellos que iban con ellos tenían la posibilidad de hacer negocios. Claro, estoy hablando del Imperio Romano, hermanos. Eso no sucede en tu país o en mi país. Eso no sucede en tu estado. Eso no sucede en tu colonia. Los políticos no se reúnen de ninguna manera para hacer negocios en medio de una mesa de diálogo. Eso sucedía en Roma. Así que los que retenían el nombre y no negaban la fe, que eran estos hermanos de Pérgamo, evidentemente no asistían al templo. Un creyente no se podía dar el lujo, de ninguna manera, un verdadero creyente, no se podía dar el lujo de ir a adorar al emperador y decir que el emperador es el Señor. Para ellos Jesucristo era el Señor. Y entonces alguien les decía, bueno, si no puedes decir que el emperador es el Señor, bueno, entonces ve con Esculapio. Ve al templo del Dios sanador. Pero el templo del Dios sanador tenía como figura principal a una serpiente. Y en el primer siglo la serpiente era representativa de Satanás. Él fue el que hizo caer a Adán y a Eva. Así que ellos no podían ir a un templo donde se adoraba o se tenía como figura principal a la serpiente.
Bueno, si no podían ir ahí, entonces vayan al templo de Dionisio, este dios de los excesos. Y entonces los verdaderos creyentes no podían ir y participar de todos esos excesos, aunque de eso dependiera su situación económica. Y así ustedes podían visitar cualquier templo y ninguno de los hermanos que verdaderamente amara al Señor, que verdaderamente quisiera guardar el nombre del Señor, podía participar en estos templos. Así que la condición de los hermanos que guardaban la fe, de los hermanos que no negaban el nombre del Señor, era justamente una situación económica precaria, donde eran señalados por no participar de todo eso que estaba ahí y que estaba a su alcance, y que lo único que tenían que hacer era sí participar y sí decir que Jesucristo era el Señor, pero también decir que el emperador era el Señor. Y si a esa presión todavía hacía falta algo, dice el Señor a la iglesia: y no has negado mi fe, ni aún, dice, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La tradición dice que Antipas fue quemado dentro de una figura de bronce de una vaca o de un toro, y que fue metido ahí y que fue cocido adentro. Eso dice la tradición, no hay nada que diga específicamente que eso haya pasado, pero con cualquiera de las versiones que nos vayamos, lo cierto es que dice aquí que hubo un hermano nuestro que se llamaba Antipas. Algunos dicen que probablemente era el ángel de la iglesia de Pérgamo, que fue sacrificado por su fe. Y al ser sacrificado, esto, hermanos, empezó a meter cierta presión a la iglesia. Alguno de ustedes dirá, bueno, no, yo si escucho que alguno de mis hermanos cercanos lo matan, seguramente no, yo no negaré la fe. Quiero que nos pongamos serios en este caso, porque ahora que escuchábamos que hay un coronavirus y que está en China y que empezó a recorrer el mundo, como que algunos decían, no, eso, yo soy muy fuerte, eso no va a llegar aquí. Y cuando has escuchado que alguno de tus parientes cercanos ya tiene el COVID-19, ¿no es cierto que has cambiado de parecer? ¿No es cierto que ahora ya no sales sin cubrebocas, ya no te acercas a la gente, ya estás viendo cómo comprar una mascarilla, tus gogles, y prácticamente ya salimos como extraterrestres? Porque estamos conscientes que hay algo que puede tomar nuestra vida. Haber sacrificado al pastor, si es que así era, de la iglesia de Pérgamo, seguramente traía una presión extra a nuestros hermanos. Y dice el Señor, yo sé dónde vives. Ninguna presión que tengas es desconocida por el Señor. Ningún problema que te rodee es desconocido por el Señor. Nada que te meta presión en cuanto a la fe es desconocido por el Señor. Él sabe los problemas que tienes para no negar la fe. Él sabe las cosas que te están presionando para vivir de una o de otra manera, y que esa manera sea parecida a lo que el mundo espera. Y ese es verdaderamente el problema que a continuación se refleja. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que conste que son unas pocas cosas. Que conste que no son muchas cosas. Yo no diría, qué bueno que solamente tienes algunas pocas cosas. Estas pocas cosas contra ti es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y luego dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Qué bueno que son algunas cosas, algunas pocas cosas. Pero estas pocas cosas son terribles. Básicamente, la traducción de todo esto, hermanos, es que era una iglesia que tenía dentro de sus miembros personas que se estaban conformando al mundo que los rodeaba, que de alguna manera estaban cediendo y le daban tributo a Dios, pero también ofrecían tributo a los otros dioses.
También ofrecían tributo y se permitían participar de las otras doctrinas. Ese es el fondo del asunto. Por un lado, explica aquí que tiene la doctrina de Balaam, que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esa historia se encuentra en Números y el resumen de eso es que básicamente Balaam era un profeta que se vendió por dinero. Balac tenía el gobierno en sus manos y logró convencer a Balaam de que maldijera al pueblo de Israel. Y entonces viene este contubernio entre el poder político y el profeta, y entonces dice el Señor, esa es la doctrina de Balaam. Y tú retienes, y tú estás ahí, y estás enseñando justamente eso. Estás teniendo un contubernio con el gobierno para hacer a través de la religión algo que no agrada a Dios. Y entonces pones tropiezo a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Y no solo eso, sino además dice, comes cosas sacrificadas a los ídolos y también permites y promuevas que cometan fornicación. Hay muchas interpretaciones al respecto de estas expresiones y algunos dicen que la fornicación tenía que ver específicamente con la idolatría. Y algunos dicen que tiene que ver con la conducta moral. Y me parece que lo que mejor interpreta el texto es que tiene que ver con las dos. Tiene que ver con la idolatría, pero también tiene que ver con la decadencia moral. Había hermanos que se iban a meter al templo de Dionisio y bueno, hacían buenos negocios, salían con cosas buenas. Y alguno diría, hasta llevaban buen diezmo, hasta la ofrenda era generosa. Pero finalmente lo hacían desde una perspectiva inadecuada, porque se estaban conformando al mundo. En el primer concilio que está registrado en la Escritura, en el libro de los Hechos, el concilio de Jerusalén, se hablaba acerca de qué prohibir y qué no prohibir. Y dentro de las cosas que se dice que había que decirle a los gentiles que no hicieran, es de comer lo sacrificado a los ídolos y de fornicación. De estas dos cosas eran de las cosas que no tenían que hacer desde el concilio de Jerusalén. Así que el informe del concilio de Jerusalén seguro llegó hasta aquí, porque es Pablo el que está en el concilio de Jerusalén y que llega a fundar la iglesia de Éfeso y seguramente tuvo la influencia en estas iglesias de Asia. Y lo que nuestros hermanos de Pérgamo estaban haciendo era justamente transgredir lo que en el concilio ya se había dicho, lo que Pablo más adelante a los Corintios había explicado, y que ahora en Pérgamo era una práctica normal, comer las cosas sacrificadas a los ídolos y participar de la fornicación, ya sea de la idolatría o sea de la práctica de fornicación literal de este asunto sexual. Así que de alguna forma se estaban conformando, no estaban soportando la posibilidad de mantenerse bajo esa presión. Había algunos dentro de la iglesia que lo hacían, pero había otros que de alguna forma convenían con el mundo. Tenían tratos de paz con el mundo. No sé si les suena, pero de repente nuestras autoridades de cualquier país donde seas comienzan a tomar decisiones y la iglesia comienza a tomar tratos de paz. Su sentido profético comienza a tener ciertos tintes de paz. Bueno, dejemos que digan lo que digan, que hagan lo que hagan, que tomen las decisiones que sean, nosotros caminemos en paz con las autoridades. Esto era lo que el pueblo de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo estaba haciendo y el Señor se los reprocha, porque estaban caminando codo a codo con un pueblo, con una ciudad, con un gobierno que no buscaba la gloria de Dios, sino que era justamente el trono de Satanás. No existe la posibilidad, amados hermanos, que haya contrato alguno entre Dios y las tinieblas. No existe posibilidad alguna de que haya un trato de paz entre la santidad y el pecado. Eso, en términos cristianos, no existe.
Y no solo eso, sino que además tienes a los nicolaitas, dice, los cuales yo aborrezco. Ya habíamos hablado de los nicolaitas y son estos que se metían justamente a los templos para hacer estos tratos. Dicen los arqueólogos que también en Pérgamo había baños al estilo romano. Y todos sabemos, y todos aquellos que han estudiado derecho saben que mucho de lo que sucedía en los juicios se resolvía en los baños. Ahí era donde resolvían las cosas. Ahí era donde se hacían los negocios económicos con más jugo que podían existir. Así que los nicolaitas se iban y se metían a los templos, se metían en los baños, participaban de todo esto, pero ellos creían que al no negar a Jesucristo, entonces estaban bien. Si recordamos nuestras clases de historia universal, recordaremos que Roma no conquistaba ni filosóficamente, ni religiosamente a ninguna de sus comunidades. Ellos les permitían seguir con sus dioses siempre y cuando reconocieran al emperador como el Señor. Así que para ellos no era difícil como pueblo romano aceptar la fe cristiana siempre y cuando aceptaran al emperador como el Señor. Se había desatado una persecución en contra de la iglesia. Pero entre más perseguían a la iglesia, entonces más crecían. En el libro de los Hechos, la expresión, estos que trastornan el mundo, se multiplicaban y se multiplicaban cuando eran perseguidos. Así que Roma decidió hacer lo que dice el dicho: si no puedes contra ellos, únete a ellos. Entonces era muy fácil para Roma, les decía, miren, no peleemos, reconozcan al César como Dios, reconózcalo como Señor y ustedes pueden servir a quien ustedes quieran. Eso era lo que muchos judíos estaban haciendo. Y por eso es que leemos en los textos anteriores, específicamente en Esmirna, que señalaban a los hermanos, los acusaban y se estaban convirtiendo en sinagoga de Satanás. Precisamente porque ellos les permitían seguir con su fe, pero además reconocían al emperador. Así que el Señor dice, yo aborrezco todo esto, aborrezco que te conformes al mundo, que tomes esta forma y que convengas y hagas trato con el mundo. Por tanto, dice el versículo 16, arrepiéntete. Otra vez la expresión arrepiéntete. Reconoce y regresa al camino. Todavía existe la posibilidad. Si Cristo no ha venido, si la bestia aún no se ha manifestado, si todo esto que estamos esperando del futuro de Apocalipsis no se ha manifestado, aún es tiempo. Probablemente tú has convenido en caminar junto con el mundo y el Señor dice, arrepiéntete. Hoy todavía es el momento. Mientras la vida no se haya consumado en ti, aún hay tiempo de que te puedas arrepentir. Porque el Señor dijo al principio, yo tengo la espada en mi mano. Así que si yo tengo la espada en mi mano, yo decido. Y entonces el arrepentimiento tiene una decisión. ¿Con quién quieres quedar bien? Convengamos en esto. Existe un imperio. Estamos hablando de Roma, Nadie vaya a aplicarlo a una cosa que no estoy diciendo. Tenemos el imperio de Roma y Roma puede decidir si vives o no. Pero hay otro reino que es el reino del Señor. Y el Señor es el que verdaderamente decide a dónde vas o a dónde no vas. Lo que en los textos anteriores se llama la segunda muerte. Así que entonces, ¿con quién te importa quedar bien? Quedar bien con Roma es posible que te dé la posibilidad de tener una vida holgada, cómoda, de alguna forma, una buena vida. Reconocer al Señor como tu Señor y no a Roma puede implicar que sufras, ya sea persecución, ya sea una vida no cómoda, pero la vida que te promete eterna será la vida que verdaderamente valdrá la pena vivir. Así que entonces, ¿a quién decides o con quién decides quedar bien? Dice el texto, arrepiéntete.
Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjense qué interesante es el texto. Pelearé contra ellos. Le está hablando a la iglesia, pero luego habla contra ellos, es decir, los que están haciendo aquello de convenir con el mundo. Y entonces dice, yo pelearé con ellos con la espada de mi boca. La primera traducción es que la espada de la boca es la palabra, es su palabra. Y algunos pensarán e interpretarán en principio que su palabra es en principio la Biblia. Pero aquí trasciende el tema, no es esta palabra solamente, sino es su palabra, su deseo, todo aquello que Él decreta, todo aquello que Él decide. Así que voy a pelear contra ellos y a ver quién puede enfrentarse a la espada de su boca. Así que si tienes oído, escucha, dice el texto, lo que el Espíritu dice a la iglesia de Pérgamo, lo que el Espíritu dice a esta iglesia de hoy. Y viene una de las promesas más interesantes que hay en la Escritura. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay sin fin de interpretaciones al respecto de esta promesa. Pero básicamente la promesa tiene que ver con el maná que el pueblo de Israel decía que había sido escondido o por Jeremías o por algún ángel. Y este maná representa la alimentación que proviene del cielo. El pueblo fue alimentado por una cosa que no sabían qué era, pero que era maná. Así le pusieron porque no sabían qué era. Cuando el pueblo estaba añorando la comida de Egipto, el Señor envía maná. Y entonces es bien interesante cómo en este caso de Pérgamo, mientras Pérgamo está añorando las cosas, la iglesia de Pérgamo está añorando las cosas que el mundo ofrece, dice el Señor, yo te voy a dar del maná escondido. Es decir, del verdadero sustento. Tú estás buscando el sustento humano, estás buscando el sustento material, estás buscando de alguna forma incluso el prestigio humano, estás buscando el poder humano, estás buscando que todo lo que haya cerca de ti tenga que ver con un reconocimiento humano. Estás buscando alimentarte de eso, pero debemos saber, y todos lo sabemos, que eso no alimenta verdadera y profundamente. Lo que verdaderamente alimenta es el maná, dice el Señor, escondido. Y si tú vences, si tú llegas al final y tú haces esto que Dios dice el texto, yo te voy a dar de ese alimento que verdaderamente satisface. Que ni siquiera te imaginas qué es, que no se parece a nada de lo que tú conoces, pero yo te daré de ese maná. Yo quiero comer de eso, ¿o tú no quieres comer? ¿No te gustaría participar de ese maná? Pues escribe amén o di algo o haz algo que manifieste que verdaderamente quieres participar de eso. Porque en medio de este mundo, hermanos, hoy nosotros sabemos que nada de lo que buscábamos va a satisfacer nuestra alma. Nada de lo que buscamos va a satisfacer nuestra vida. Un detalle que me ha causado un poco de gracia en este tiempo. A todas las mujeres les gusta que los hombres huelan bien, así que los hombres procurábamos comprarnos una buena loción. Y hoy lo más importante es que huelas alcohol. Buscar eso que el mundo ofrece parece que hoy no satisface. Lo que verdaderamente satisface es el maná escondido. Y la última cosa, dice el texto, si vences, si llegas al final, sin derrota, entonces dice, te daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. También este texto, hermanos, tiene muchísimas interpretaciones, pero les voy a decir puntualmente la que a mí me parece que es la mejor interpretación de este texto.
Los romanos tenían juegos, y en estos juegos tenían a esclavos que se convertían en los gladiadores. De hecho, hay un montón de series y un montón de películas sobre los gladiadores. Cuando un gladiador era bueno, cuando había un buen gladiador, entonces el emperador o aquel que organizaba los juegos le prometía la libertad, siempre y cuando se metiera por última vez a la arena y saliera vivo. Si él vencía, entonces la promesa era que iba a ser libre. Se metía el gladiador, peleaba contra quien le pusieran, ya saben, podían ser fieras o podían ser otros esclavos, y el que vencía, como parte del contrato, le daban una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca estaba escrito su nuevo nombre, no el nombre de esclavo, no el nombre de gladiador, sino el nuevo nombre que iba a ejercer como ciudadano romano. Parece que esta figura tiene que ver con esa idea. Ve el Señor a su pueblo como en una arena, como verdaderos gladiadores que están luchando aquí contra el trono de Satanás, están luchando contra todo lo que el mundo les ofrece, están luchando contra todos los poderes demoníacos que puedan enfrentar. Y esa lucha, hermanos, será difícil y será una lucha con derramamiento de sangre. Será escarnizada completamente esa lucha. No es una lucha fácil, pero el que venza, el que logre llegar al final, el que logre estar de pie, recibirá esta piedra blanca con su nombre como testimonio de que es un hombre, una mujer libre, completamente libre, que ha vencido, que de alguna forma puede ahora estar en el paraíso, en el reino de los cielos. Me parece, hermanos, que la esperanza que hoy tenemos en medio de toda esta circunstancia difícil es justamente para aquellos que venzan al final, para aquellos que verdaderamente lleguemos hasta el final. No se trata de vencer al coronavirus, no se trata solamente de vencer una enfermedad, sino se trata, amados hermanos, de vencer toda esta presión humana que tenemos alrededor de nosotros para vivir en conformidad a la voluntad del Señor. Y el que venza entonces recibirá esta piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca lo que va es el contrato de que efectivamente ha vencido y que ahora es libre. Como decía al principio, lo que hoy hemos reconocido es que la verdad es que no somos libres. La verdad es que no podemos hacer lo que querramos. La verdad es que estamos sometidos a muchas presiones. Nuestros hijos están siendo sometidos a muchas presiones en la escuela. Están siendo alimentados de diferentes filosofías y de diferentes pensamientos que de alguna forma, como iglesia, a veces lo que nos conformamos es a mantenernos en paz con aquello que nos rodea. Pero esto, amados hermanos, y esto que vivimos no es otra cosa más que una arena en la cual estamos batallando por guardar el nombre del Señor, por vivir en conformidad al Señor. Pero la verdad y la esperanza es que el Señor sabe dónde vivimos, el Señor sabe dónde estás, el Señor sabe todo lo que tienes que vivir y sufrir para mantenerte de pie y para serle fiel. Y como el Señor sabe eso, el Señor es alguien que paga bien. El Señor es alguien que reconoce los triunfos. Y al que venza, dice el texto, entonces estará permanentemente en el paraíso. Así que si esta vida fuera un gran escenario de batalla, probablemente tú seas o te sientas como un gladiador herido. Y probablemente el mundo, las circunstancias, lo que te rodea, te haya hecho caer de rodillas.
Y probablemente pienses que no existe la posibilidad de volver a estar de pie. Es el momento de que tomes aire, de que retomes la armadura de la fe, de que te levantes, de que pongas tu mirada en el sol de justicia y camines, porque largo camino te espera. Y ese camino no es otro más que el camino de los vencedores. Que el Señor nos bendiga.